Gracias te damos por darnos hoy la oportunidad de reunirnos y de poder, Señor, cantar tus alabanzas, exaltar tu nombre, conocerte a través del misterio de Cristo revelado a nosotros, Señor. Te queremos pedir que el día de hoy, Señor, podamos ser animados a través de tu palabra, podamos entender mucho más lo que tú quieres de nosotros, podamos, Señor, celebrar lo que tú has hecho hasta este momento. Y podamos, Señor, con expectativa mirar hacia el futuro, hacia lo que tú vas a hacer, Señor. Te damos a ti la alabanza y la gloria porque solo tú lo mereces. En el precioso nombre de Jesús, te pedimos que te glorifiques en esta mañana, que nos ayudes a que nuestros corazones estén abiertos delante de ti. Y que, Señor, tú seas ayudando al predicador, Señor, a exponer tu palabra con claridad, con sabiduría, con valentía, con confianza, Señor, sabiendo de que eres tú a través de él. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como les decía al principio, no podemos ignorar el elefante rosado en la sala. Hoy estamos de aniversario. La iglesia cumple su segundo año y hay muchas cosas que han pasado que podríamos enumerar. Entonces, hay algunos que vinieron recientemente, otros que llevan caminando desde el comienzo, pero les quiero contar algunas cosas que han pasado. Lo primero es que antes había un solo baño, pequeñito, para hombres y mujeres. Se tenía que prestar, era chiquito, donde estábamos anteriormente. Nunca olviden eso. Ahora, gracias a Dios, hay una distinción de baño de mujeres, baño de hombres, pero anteriormente era así. No existía ninguna cocina. Todo se hacía en la parte de atrás de las sillas, allá en una de esas mesas. Y todo era como corriendo, porque tocaba hacerlo antes de que se acabara la predicación, antes de que se terminara, ya tenía que estar todo listo. También, anteriormente se tenía un solo aire y lo demás era solo abanicos. Si usted está sintiendo calor el día de hoy, en ese momento era peor, ¿verdad? Gracias a Dios, Dios nos ha provisto ya de 4 aires, aunque en este momento solamente hay 2 acá en el salón. Pero se demoraba en enfriarse el salón. Y si te demorabas en llegar, perdías el año del lugar ventilado, pasabas calor en medio del servicio. ¿Sí se acuerdan? Bueno, antes también estábamos en un lugar pequeño, era como la cuarta parte de este lugar. Prácticamente el salón era esta mitad, prácticamente algo así, ¿no? Un poquito más grande. Y las alabanzas eran con videos de YouTube. No había guitarra, no había voces, no había nada de esas cosas que ustedes ven el día de hoy. Y muchísimas cosas más han pasado. ¿Hay alguien que se acuerde de algo más de que no he dicho? Dime rápidamente. No había pastor. Había humedad. Había bulla, sí, porque estaba enfrente de una calle principal y estaban gritando a cada rato, ¡pastel, pastel! Así es, así es. Entonces hay muchas cosas que han pasado. Y aunque muchas cosas buenas como estas han pasado, no debemos olvidar lo más grande que ha ocurrido hasta este momento. Eso grande es lo que Dios ha estado haciendo desde el principio de los tiempos, lo que Él está haciendo en este momento y lo que va a seguir haciendo hasta que Jesús aparezca en gloria en su segunda venida. ¿Y qué es eso que Dios ha estado haciendo todo este tiempo? Bueno, hoy la carta de Pablo a los Efesios describe qué es eso que Dios estaba haciendo. ¿Qué es eso que Dios está haciendo en esta iglesia local? ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo en esta iglesia en Éfeso? ¿Y qué es lo que Dios está haciendo en cada iglesia local como la nuestra el día de hoy? Así que si no tienes nada que te lo impida, vamos a ponernos de pie y vamos a leer la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, desde el versículo 11 al 22. Efesios 2, versículo 11 al 22. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? Muy bien, dice así la palabra del Señor.
No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos juntos con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Amén. Esta es la palabra del Señor. Podemos sentarnos. Lo que hoy el Señor quiere hablarnos a nosotros, el mensaje que hoy les traigo es este. Dios ha estado reconciliando un pueblo consigo mismo. Eso es lo que Dios ha estado haciendo y eso es lo que voy a estar repitiendo todo este tiempo. Dios ha estado reconciliando un pueblo consigo mismo. Y vamos a ver esto a la luz del texto que leímos en 3 puntos. El primero es que éramos un pueblo sin esperanza. Eso lo pueden ver desde el 11 hasta el 13. Fuimos reconciliados con Cristo. Está desde el 14 al 18. Y ahora somos pueblo de Dios. Desde el versículo 19 al 22. Así que comencemos con este primer punto. Éramos un pueblo sin esperanza. Pablo le explica a los efesios cómo era la situación de aquellas naciones que no eran parte de Israel. A eso es lo que se refiere como gentiles. La palabra gentiles se refieren a aquellos que no son judíos. Y dice Pablo que los gentiles estábamos excluidos del pueblo de Dios. Éramos llamados paganos incircuncisos. Así es como lo ve un judío a todos aquellos que no son judíos, porque no adorábamos al Dios verdadero y porque también no practicábamos la circuncisión como Dios le dijo a Abraham que tendrían que hacer todos sus descendientes. En consecuencia, Pablo dice, vivíamos apartados de Cristo. No teníamos ni idea de qué era esto del Mesías. No teníamos ni idea de qué era esto de un Salvador. No teníamos ni idea de cuál era la necesidad que teníamos de que viniera Cristo. También dice que no se nos permitía ser ciudadanos de Israel. Aquella nación que Dios había escogido para sí mismo, aquella nación con la cual Dios había hecho pactos y promesas, por ser gentiles, tú y yo estábamos excluidos. No teníamos idea de su ley, no sabíamos nada de tantas promesas gloriosas que Dios había dado. Y por último, Pablo concluye diciendo que ustedes, haciendo referencia a los gentiles, vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Qué declaración tan fuerte, ¿verdad? Vivíamos sin Dios y sin esperanza. Y Pablo le quiere recordar esto a los efesios,
Pero eso también es verdad para nosotros el día de hoy que creemos en Cristo. Así era la vida de todos los que éramos pecadores y vivíamos sin Cristo en este mundo. Vivíamos una vida atea. Ya sea que tuviéramos una noción de Dios, no queríamos nada con Dios. Éramos ateos en la práctica. Deambulábamos en este mundo, existiendo, pero no viviendo en realidad. Estábamos ajenos a las promesas de Dios. Estábamos excluidos del pueblo de Dios. No teníamos ni idea de este Mesías. Y estábamos haciendo algo que estoy seguro que todos ustedes se van a sentir identificados, hermanos. Sin Cristo, todos estábamos buscando una razón de vivir. Estábamos buscando satisfacción. Estábamos buscando plenitud en muchas cosas y no la hallábamos. Vivíamos frustrados, vivíamos insatisfechos, vivíamos pecando y buscando nuevas maneras de pecar, y el resultado era más y más lejanía de Dios. Iglesia, ¿tú puedes recordar cómo eran esos días para ti? ¿Cómo eran esos días sin Cristo? Cuando te sentías frustrado con tu vida y te quejabas diciendo, ¿por qué me tocó esta vida a mí? ¿Tú puedes recordar cómo era vivir en este mundo sin esperanza? Yo lo puedo recordar. Yo veía que no tenía razón poder esforzarme cada día si al final lo que me aguardaba era la muerte. Había una canción de Linkin Park, no sé si algunos familiares harán, la canción dice en inglés, in the end. O sea, al final, la canción dice, al final nada importará, al final nada importa. Y así era como uno veía la vida. Bueno, ese es mi caso. ¿Tú puedes recordar cómo vivías con temor en aquellos días? Yo lo puedo recordar. Era insatisfacción, frustración, agotamiento, pereza. Porque muchas veces yo quería lograr cosas pensando que eso me iba a llenar. Y no era así. Y a veces me frustraba porque yo deseaba cosas y nunca las conseguía. Hermanos, así es la vida de una persona sin Cristo. ¿Tú lo puedes recordar? Quisiera escucharlos. ¿Lo pueden recordar? Así vivíamos todos nosotros en este mundo, sin esperanza, sin Dios. Pero pasó algo maravilloso. En el versículo 3 dice que todo esto fue así, hasta que algo hermoso ocurrió. Fuimos unidos a Cristo Jesús. El Evangelio llegó a nuestras vidas. Y por la obra del Espíritu Santo, dice la palabra que fuimos unidos a Él. Si quiere vamos a leer nuevamente el versículo 13. Dice, anteriormente estábamos lejos de Dios, pero ahora hemos sido acercados por medio de la sangre de Cristo. Esta lejanía de Dios por nuestro pecado merecía recibir castigo de parte de Dios, porque Él es un Dios santo, justo, Él tiene una ley, Él ha establecido una justicia, y por nuestra lejanía constantemente nos estábamos rebelando contra su voluntad. Pero Cristo tomó nuestro lugar en la cruz y recibió sobre sí el castigo del pecado que nosotros no merecíamos. En la cruz, Cristo recibió esa lejanía que nosotros estábamos experimentando. Porque todo el pecado de la humanidad le fue impuesto. Y en la cruz, Jesús experimentó el abandono absoluto de Dios. En ese momento, el Hijo de Dios, quien había estado desde la eternidad con el Padre, fue alejado del Padre, porque sobre él estaba tu pecado y mi pecado. Y por eso en la cruz él decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero a través de ese sacrificio, a través de esa sangre derramada en la cruz, Cristo hace posible que pecadores, que estamos lejos de Dios, ahora podamos ser acercados a Dios al creer en Él. Hermanos y hermanas, estábamos lejos,
pero fuimos acercados. No fue que nosotros nos acercamos a Él, es que fuimos acercados por la obra de Cristo en la cruz, cuando tú y yo creímos en Él. Hermanos, ¿pueden recordar esto? ¿Pueden recordar el momento cuando tú fuiste acercado a Dios por medio de Cristo? ¿Puedes recordar ese momento, esa predicación, esa persona, ese tratado, ese versículo de la Biblia? Era Dios acercándote y sacándote de una vida vana y vacía. Sacándote de ese grupo de personas que andan en este mundo sin esperanza y sin Dios. No sé si fue en esta iglesia, no sé si fue en otra, pero eso es lo que Dios ha estado haciendo todo este tiempo. Como dice el título del mensaje. Los que creemos en Cristo el día de hoy, somos parte de eso que Dios ha estado haciendo desde el principio de los tiempos. Y por eso hoy estamos aquí. Amigo, amiga que estás aquí, que tú sabes que no eres cristiano. Esto que estoy diciendo, que era nuestro pasado como creyente, es tu realidad el día de hoy. Tal vez tú te sientes bien viviendo sin Cristo. Tal vez tú te sientes normal viviendo como estás. Pero te tengo que decir algo. Realmente, después de esta vida, para ti no hay nada bueno. Para ti lo que viene es algo terrible. Es lo que Dios ha guardado para todos aquellos que prefieren vivir sus vidas sin Él. Es el castigo de todos tus pecados. Pero ese no tiene que ser tu destino el día de hoy. Cristo, por medio de Él, tú puedes hoy reconciliarte con Dios si vienes a Él en fe y en arrepentimiento. A través de lo que Cristo hizo en la cruz, tú hoy, así como nosotros que ya creímos, tú hoy puedes ser parte de lo que Dios ha estado haciendo todo este tiempo. ¿Y qué es lo que Dios ha estado haciendo todo este tiempo? Repito mi punto, Dios ha estado reconciliando un pueblo consigo mismo. Si no estás reconciliado, es porque eres enemigo de Dios. Y de eso Dios te quiere salvar. No sé qué te han vendido en el mundo, que uno consigue en la iglesia, pero lo que Dios nos ofrece a todos es pasar de un estado de enemistad y de lejanía con Dios a ahora ser parte de su pueblo. Así que esto es el primer punto, pero hablemos ahora de mi segundo punto. Ahora fuimos reconciliados en Cristo. Nuestra situación de enemistad con Dios entonces fue resuelta por Cristo, quien es nuestra paz. Dice ahí los versículos 14 al 18, que esta paz no es solamente Cristo reconciliándonos con Dios, sino que también Cristo une a judíos y gentiles en un solo pueblo. Eso que estaba diciendo al principio, que nosotros estábamos excluidos de las promesas, del pacto de Dios, de toda esa esperanza maravillosa por ser gentiles, ahora a través del sacrificio de Cristo, judíos y gentiles, colombianos e israelitas, todos tenemos ahora acceso a esas promesas. ¿Por qué? Porque había una separación y era la ley que Dios había entregado. Había muchos rituales que tú y yo no podíamos cumplir. Pero Cristo en la cruz dice allí que Él cumplió la ley. Todas esas distinciones, todas esas leyes judías de no podían comer cerdo, tenían que celebrar ciertas fiestas, tenían que guardar el día de reposo, todo eso, Cristo le dio fin en la cruz, porque Él cumplió esa ley por nosotros. Y ahora lo que ha hecho Dios es que los israelitas que creen en Cristo y los gentiles que creen en Cristo son un nuevo pueblo y ese pueblo se llama la iglesia. Dios tiene solo un pueblo. Dios tiene una sola novia. Cristo
y su iglesia solamente. La iglesia ahora se conforma de judíos y gentiles, de israelitas y colombianos, de estadounidenses, de peruanos, de chilenos, de todo lo que se le pueda venir a la mente, que han puesto su fe en Cristo Jesús. Ahora ya no hay una barrera. Todo quedó destruido a través de lo que Cristo hizo por nosotros. Y dice la palabra que ahora todos tenemos acceso al Padre Celestial gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Así que, hermanos y hermanas, esto es lo que Dios ha estado haciendo todo este tiempo. Él ha estado llamando gente de todas partes a través de Cristo para unirlos, para ser parte de su pueblo, que es la iglesia. Todo el que Dios acerca a sí mismo, lo une a su iglesia. Tenga eso presente, porque quiero dirigirme a mis hermanos, incluso a los miembros de este lugar. ¿Te estás dando cuenta cuál es la razón por la cual hoy todavía estamos aquí como iglesia? Nosotros estamos aquí en esta iglesia es porque Dios está llevando a cabo esto. Eso es lo más importante de todo lo que ha pasado en estos 2 años. Que Dios está trayendo gente para que sean parte de su iglesia, la cual Él compró con precio de sangre. Esa es la razón por la cual, a pesar del pecado que está todavía en nosotros, la iglesia sigue creciendo. Esa es la razón por la cual, a pesar de todos nuestros errores logísticos, la gente sigue viniendo. Esa es la razón por la cual, a pesar de que a veces la alabanza no suena bien, las letras salen embolatadas, hay problemas con el aire acondicionado, yo no sé si los visitantes se darán cuenta de eso, nosotros nos damos cuenta de todo eso. Y uno dice, no, o sea, ya esa gente no viene la próxima semana. Pero siguen viniendo. ¿Saben por qué? Porque es Dios quien los está atrayendo para ser parte de la iglesia local, para ser parte de la iglesia que Cristo ha comprado. Y eso es lo que Dios está haciendo en todas las iglesias locales en donde se predica su palabra fielmente. Qué maravilloso es pensar en esto. Y eso a mí me humilla, porque es maravilloso saber que hay gente que viene aquí a pesar de mí, a pesar de todos mis errores, a pesar de todos mis defectos, a pesar de que no logro conversar con todos en un solo día. Es Dios quien está trayendo su pueblo de todas partes para unirlo a ese pueblo maravilloso llamado iglesia. Y saben que lo más hermoso que todos aquí, dice aquí la palabra, tenemos acceso al Padre Celestial por lo que Cristo hizo por nosotros a través de su Espíritu. Nosotros debemos saber, como pueblo de Dios, que no hay nadie que tiene como un privilegio exclusivo. No, al pastor sí lo voy a escuchar más que a Eugenia, a José, a Germán. Ninguno de nosotros tiene un favoritismo delante de Dios. No hay escalas de unción, como dicen por allí. No hay niveles de jerarquía, que hay algunos que se llaman ya querubines, apóstoles y un montón de cosas locas. Todos ahora tenemos acceso al Padre Celestial por lo que Cristo hizo por nosotros. Y porque Dios ha eliminado todas las barreras que impedían que pudiéramos ser pueblo, un solo pueblo delante de Él. Nosotros debemos entender que tampoco nuestras diferencias sociales, económicas, raciales, de educación, deben separarnos. Delante de Cristo, todo el mundo es plano. Aquí no llegó el que tiene apellido Santo Domingo, Char. Aquí llega delante de Cristo todos los que necesitan salvación. Y todos los que creen en Él son hijos e hijas de Dios. No hay primos, no hay sobrinos, no hay nietos. O somos hermanos o no somos hermanos, sencillamente. Porque todos fuimos comprados con su sangre.
Ahora, también quiero hablarle a los asistentes. Esta es la razón por la cual es necesario que tú hagas parte de una iglesia local. Porque en la iglesia local es donde Dios reúne su pueblo y ahí Él hace conocer su voluntad. Y es ahí donde tú vives de manera plena su voluntad. Todo el que Dios acerca a sí mismo, recuerden lo que dije, todo el que Dios acerca a sí mismo lo une a su pueblo. Así que no podemos distorsionar el diseño de Dios y pensar que mi relación con Dios es personal. Yo aquí en mi casa prendo ahí la emisora, prendo, no sé, Radio Minuto o yo qué sé, alguna emisora que cantan canciones que dicen ser cristianas y estoy bien, no necesito a nadie. Estoy bien aquí con Dios. No distorsiones así la palabra. O tienes a Cristo y su iglesia o no tienes nada. No debes separar la idea de que tú puedes vivir una vida cristiana plena sin ser parte de la iglesia local. Y aclaro algo. No estoy diciendo que debe ser esta iglesia local. Ojalá. Ese es mi deseo. Yo oro para que todos los que vengan acá puedan ser parte de esta iglesia local. Pero yo no te quiero obligar, porque eso es algo que solamente tú delante del Señor tienes que entrar en esa convicción. Pero sí te voy a decir algo, querido hermano y hermana que estás asistiendo aquí. Por la palabra de Dios, tú sí estás obligado a ser parte de una iglesia local. No tiene que ser esta, pero la palabra dice que tú tienes que ser parte de una iglesia. ¿Por qué? En Hechos 2:47, y si quieren lo pueden leer en sus casas con más detenimiento. Hechos 2:47 dice que todo el que el Señor salva lo añade a su iglesia. Todo el que el Señor salve lo añade a su pueblo. Eso es lo que Dios ha estado haciendo aquí. Eso es lo que Dios hace en toda iglesia local donde Él reina. Entonces, por esa razón, continúo con mi mensaje. Por lo que Cristo ha hecho, ahora somos pueblo de Dios. No sé si tú has pensado lo que eso significa. Y ya estoy terminando, hermanos. En este último pasaje, Pablo les dice a los efesios y a nosotros hoy que somos pueblo de Dios. Antes éramos unos desconocidos, antes éramos unos extranjeros, dice allí la Biblia, pero dice que ahora somos ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Es decir, delante de Dios tenemos una ciudadanía oficial celestial, de que Dios mira el mundo y dice, Él es un ciudadano de mi reino. Ella es parte de mi reino. Y la iglesia, para que entiendan un poco, seguramente lo vamos a hablar posteriormente, es una embajada del cielo en la tierra. No sé si ustedes alguna vez han ido a una embajada, pero una embajada es un espacio del territorio de un pueblo extranjero en donde esta nación que tiene una embajada allí actúa, habla y se comporta como si ellos estuvieran todavía en su país y reciben o autorizan a todas las personas que quieren ser parte de o visitar a este país de donde ellos son residentes. O sea, por ejemplo, si ustedes van a la embajada de Estados Unidos, lo normal es que ustedes vean gringos allí y puedan encontrar personas que entienden el idioma, que puedan ver toda una cultura inglesa porque son estadounidenses viviendo en un país extranjero para autorizar que otras personas entren o no entren al país. Y así es la iglesia. La iglesia es una embajada del cielo en la tierra. Pero también Pablo dice que somos miembros de la familia de Dios. Yo creo que es providencial, no lo arreglé así, pero la semana pasada hablábamos de quiénes eran los hermanos y las hermanas de Jesús. ¿Quiénes eran? Los que hacen la voluntad de Dios, los que reconocen su autoridad, la autoridad de Cristo. Todo el que cree en Cristo, dije al principio, son parte de esa familia, son adoptados por el Padre
Y todos llevamos el mismo tipo de sangre, la sangre de Cristo que fue derramada en el Calvario. Todos poseemos el mismo espíritu, el Espíritu de Dios. Todos hablamos el mismo idioma, la palabra de Dios. Todos disfrutamos de las mismas cosas, agradar al Padre. Somos familia. Eso es lo que Dios ha estado haciendo todo este tiempo, construyendo una familia en este lugar. Y eso es lo que Él está haciendo en todas las iglesias locales donde se predica el Evangelio. Yo quiero hacerle una pregunta, no sé si alcanzaron a relacionarse con nuestros hermanos de Estados Unidos que vinieron en esta semana. ¿Cómo te sentías con ellos? Como unos desconocidos, como, estos manes, ¿qué? O sea, hay que tener cuidado, voy a guardar el chonchito que veo por allí para que no se lo roben. ¿Ustedes se sentían así? ¿Cómo lo sentían? Como familia. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios está haciendo en todas partes. Reuniendo a su familia, comprada por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Pero también Dios dice que ahora juntos constituimos su casa. Somos una casa, pero no una casa ordinaria. Somos el hogar de Dios. Pero si no te queda claro, Pablo lo dice de otra manera. Somos un templo santo para el Señor en esos versículos. Si tú buscaras un santuario o un lugar sagrado donde Dios mora, ese no sería otro lugar sino la iglesia. El Dios del cielo y de la tierra. Aquel que ni los cielos de los cielos puede contener. Él habita en medio de su iglesia. No sé si ustedes han visto estas estructuras en China, en Japón, que hay uno que se llama el Templo del Cielo. Arquitectónicamente es increíble. Pero qué bueno es recordar hoy que Dios habita en su iglesia. El año pasado mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de viajar varios lugares del país y fuimos a estos lugares llamados santuarios de estas ciudades. Eran edificaciones hermosas, no le voy a decir el nombre específico, pero eran castillos góticos que producen asombro. Tú dices, wow, es increíble. Es maravilloso ver esta estructura tan majestuosa. Para que me conozcan un poco, ese es mi pasatiempo. Contemplar esas arquitecturas, ver castillos, visitarlos es increíble. Pero cada vez que salíamos de ese lugar, quedaba como una sensación de vacío en mi interior. Yo le dije a mi esposa, es increíble que esté todo esto arquitectónicamente, pero Dios no esté allí. Que Dios no more allí. Esos lugares eran solamente edificaciones de piedra, de mármol, de oro, pero eran cascarones vacíos, porque lo más importante no estaba ahí, y es Dios morando en medio de su pueblo. Pero tú entras hoy a esta iglesia y te das cuenta que muchas columnas están sin terminar. Te das cuenta de que este techo hay que hacerle algo pronto. Te das cuenta de que el piso hay que redimirlo lo más pronto posible, de que hace calor muchas veces, pero tú puedes tener la certeza de que Dios está aquí. Amén. Eso es lo que somos. Somos su pueblo. Y eso es lo que Dios ha estado haciendo aquí todo este tiempo. Porque somos sus ciudadanos. Él nos está enseñando diariamente, cada vez que nos reunimos, cómo se comportan los ciudadanos del reino. Él nos ha estado enseñando a cómo tratarnos, no como extraños, sino como familia. Él nos ha estado instruyendo cómo debemos vivir o andar en medio de su iglesia, porque esta es su casa, no la nuestra. Entiéndase bien lo que acabo de decir, porque somos familia de Dios, pero en la casa de Dios se hace lo que el Padre quiere que se haga. Si yo voy a la casa de ustedes, de seguro yo voy a encontrar reglas. Hey, cuando entres, por favor, quítate los zapatos. Aquí estamos descalzos para no contaminar el suelo. Nuestros bebés juegan. ¿Ok? Esas son tus reglas. Y está bien, esa es tu casa. ¿Qué te hace pensar que en la casa de Dios, Dios no pone reglas también?
Aquí quien hace las reglas es Él, no nosotros. ¿Y cómo podemos saber que estamos haciendo lo que el Padre dice? Porque está en su palabra claramente revelado para nosotros. Él nos ha estado santificando. Él ha estado mostrando lo que hay en nuestros corazones pecaminosos para que nos arrepintamos. Porque este es su templo. Y somos un templo santo porque Él habita allí. Por esto, iglesia, sigue aprendiendo cómo viven los ciudadanos de Dios. Cómo viven los ciudadanos del reino. Nosotros no vivimos como vive la gente del mundo. Nuestras prioridades no son como las de ellos. Nuestra manera de actuar no es como la que tú ves normalmente en la calle. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo tengo una teoría que todas las personas que están conduciendo andan enojados. Porque tú medio te les acercas, medio pasa algo, se bajan y eso es 7 u 8 vulgaridades que te van diciendo y es una ira increíble. Pero así no se comportan las personas que son parte del reino de Dios. Ayer las mujeres, miembros de la iglesia, aprendían que deben ser prudentes, ¿verdad? Y estoy seguro de que algunos de ustedes quedó, ok, todo este tiempo yo pensaba que así era, pero resulta que así no es delante de Dios. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque somos ahora ciudadanos del reino. Iglesia, tienes que aprender a seguir amando a tus hermanos y a tus hermanas. Ellos son tu familia. Ellos no son un obstáculo para tu vida. Ellos no son un proyecto. Ellos no son nada de estas cosas. No son objetos. Son tu familia. Y por eso tienes que aprender a amarlos, a pasar tiempo con ellos, a soportarlos, a perdonarlos, a disfrutar con ellos. Cuando yo llego a mi casa, yo disfruto a mi familia, yo disfruto a Lana, yo disfruto a mi esposa, y no estoy constantemente como pensando, aquí pecó, aquí también pecó. Es terrible, tienes que arrepentirte. O sea, imagínate, no tendríamos tranquilidad, no podríamos ser nosotros mismos. Es mi familia. Y no quiere decir que yo no le diga a ellos las cosas cuando estén mal, pero no estoy como un policía en mi casa. Es mi familia. Y así yo quisiera que tú vieras a tu hermano o a tu hermana que está a tu lado. Sigue aprendiendo cómo debes conducirte en la casa de Dios. Cuando estamos en la casa de Dios, no hacemos lo que queremos. Si hay un orden, si hay una persona que te dice, hermano, ponte aquí. No, yo me voy a sentar aquí. ¿Por qué? Porque yo siempre he hecho lo que a mí me da la gana. No, hermano. No, hermana. Así no es. Aquí se hace la voluntad del Padre. Sigue buscando la santidad. Somos el templo de Dios. Él no habita en medio del pecado y la suciedad. Así que no podemos permitir que el pecado cobre terreno o ocupe terreno en nuestro corazón y en medio de la iglesia. Y yo te voy a decir algo. Si tú eres cristiano, si tú eres creyente y vienes a cualquier iglesia de sana doctrina, Dios va a exponer tu pecado. Dios lo va a mostrar. Porque Él te ama tanto como para dejarte ahí en esa miseria. Así que no te sorprendas que en algún momento tu pecado esté expuesto. Pero como aprendíamos el jueves, eso Dios lo hace para que tú puedas ser restaurado, para que tú puedas ser curado, para que tú puedas darte cuenta de tu necesidad. Y hermanos, eso es lo que Dios ha estado haciendo todo este tiempo. Pero nuevamente me dirijo a ti, que viniste hoy por primera vez y no eres cristiano. Tú que fuiste invitado y tú sabes, no yo, nada de este cuento. Hoy Dios te está dando la oportunidad de que seas parte del pueblo de Él. Tú de pronto hoy no dimensionas las cosas, pero la iglesia, el pueblo de Dios, es el mejor lugar donde tú puedes estar. Y el acceso a entrar a ese pueblo es sencillo. Reconoce que eres un pecador. Arrepiéntete de tus pecados y aférrate a Cristo como tu Salvador. Si tú no eres parte del pueblo de Dios, la Biblia dice algo claro.
eres enemigo de Dios. Y Dios ha prometido en toda la palabra que Él un día va a venir a destruir a sus enemigos. Pero ese no tiene que ser tu destino. Cristo ha pagado el precio de tus pecados para que tú puedas ser hoy parte de su pueblo si tan solo tú pones tu fe en Él. Y de esa manera vas a ser también parte de todo lo que Dios ha estado haciendo todo este tiempo. Así que, iglesia, celebremos lo que Dios ha estado haciendo. Esto para que se despierten, ¿sí ven? Era parte del plan. Celebremos lo que Dios está haciendo. Celebremos que más que darnos comodidades, Dios ha estado reconciliando un pueblo consigo mismo. Vamos a celebrarlo. Vamos a darle la gloria a Él a través de la siguiente alabanza. Pero antes vamos a darle gracias a Dios, porque eso es lo que Él ha estado haciendo con nosotros. Señor Dios, gracias te damos. Gracias te damos, Señor, porque estábamos alejados de ti, pero tú nos acercaste. Señor, nuestro pecado era demasiado grande para ser parte de tu pueblo, pero tú pagaste el precio al enviar a tu Hijo Jesucristo. Él derramó su sangre por nosotros. Y ahora, Señor, somos familia, somos tu casa, somos el templo de Dios. ¡Qué bendición! Qué importante es para nosotros recordar que eso es lo más importante. Y Señor, yo te pido por todos aquellos que aún no son parte de tu pueblo, Señor, te ruego que abras sus ojos y les concedas a ellos el creer y el arrepentirse, para unirse a esta familia que tú estás llamando de todas partes, de todas las edades, de todos los tiempos, y que un día reinarán juntamente con Cristo en un nuevo cielo y una nueva tierra que nos has prometido a todos. Bendito seas por los siglos de los siglos. Amén.